nuevo. Nos ponemos ya a trabajar en estas jornadas y comenzamos, yo creo que de una forma inmejorable, con una conferencia que nos enfrenta a esos desafíos de los que hablábamos antes y con una persona especialmente adecuada para hacerlo y para avivar el debate, me imagino, en estos temas. Contamos con Alejandro Tiana, que es rector en la actualidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero que no está aquí por esa calidad, sino por toda una trayectoria dedicada a la investigación y al trabajo en la educación y en la innovación. Como esa larga trayectoria nos llevaría mucho tiempo, he pensado que será mejor que les cuente algunos de esos hitos que a mí, al repasarla, me ha parecido que lo hacía especialmente adecuado para estar hoy con nosotros y dejar la mayor parte del tiempo posible para que él hable y haya discusión. Su formación es desde el principio relacionada con la educación, es doctor en Filosofía y Letras, pero especializado en Pedagogía, y ha trabajado y se ha formado en aspectos educativos, yo creo que desde la trinchera, ¿no? Desde dar clases en colegios hasta trabajar y dirigir institutos de ciencias de la educación en la propia UNED, hasta ser, por supuesto, profesor titular y catedrático de universidad y también participar en la gestión a muchos niveles y siempre relacionado con la educación, repito, el Instituto de Ciencias de la Educación de la UNED, pero también ha trabajado en el Ministerio de Educación y Ciencia desde hace muchos años y llegando entre el año 2004 y 2008 a ser secretario general de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia. Y además en el interín también ha sido vicerrector con competencias en un ámbito que es el que nos preocupa aquí, vicerrector de Innovación y Evaluación de la UNED, que me parece un título muy especial y muy significativo. No solo eso, también ha llevado a cabo labores de consultoría para diversos países, por supuesto para el Ministerio en España, y ha tenido labores de gestión en organismos relacionados con la educación a nivel internacional, en la OCDE, en la UNESCO y en la Organización de Estados Iberoamericanos. Por lo tanto, tiene una visión que va más allá de la Universidad Española y eso también es muy importante a la hora de enfrentarnos a retos que no son peculiares de nuestra universidad, aunque tengamos que darle nuestras respuestas concretas. Y me permito también señalar que parte de su docencia que me ha llamado la atención es en dos másteres universitarios, uno en Memoria y Crítica de la Educación y otro en Innovación e Investigación en Educación. Por lo tanto, yo creo que ya que no participa como comunicante, podría haberlo hecho perfectamente, pero yo creo que todos vamos a aprovechar a disfrutar de la conferencia que ha preparado para esta inauguración de las jornadas. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, vicerrectora, y muchas gracias al ICE, a las personas de la Universidad de Zaragoza, al vicerrector anterior y a las personas del ICE que me invitaron tan amablemente. Intentaré... Tengo que ser también no excesivamente extenso, tenemos tiempo suficiente, porque me han invitado a asistir a la ceremonia, al acto de apertura, que es a las 12, o sea que a las 12 tengo que estar allí revestido y esas cosas, pero creo que tenemos tiempo. Como decía el anterior vicerrector y ahora secretario general técnico, el título se lo sugerí yo, o sea que si no les gusta, critíquenme a mí, no el título o el contenido, porque yo fui el que se lo sugerí. Él me contó cuál era el contexto de las jornadas y yo le dije qué es lo que yo creía que se podía plantear. ¿Y por qué he planteado esto? Bueno, pues aunque solo sea porque llevo 2 años de rector, en los cuales llevo 2 años de rector y 2 años además en los cuales no he parado de recibir demandas, peticiones para intervenir, para realizar entrevistas en medios de comunicación y todos abundan sobre este tipo de cosas. Por aquello de que la UNED, aunque sea a distancia, es vista como una universidad especial, que en esto de las TIC ha tenido necesariamente un desarrollo temprano, pues este se ha convertido en un tema recurrente. Y entonces yo no he tenido más remedio que ponerme a trabajar sobre ello y a reflexionar un poco y a decir qué puedo decir. Y claro, para mí es un poco complicado porque soy pedagogo de profesión.
una profesión muy denostada por algunos, pero que yo reivindico que, en fin, que tiene mucho sentido, tiene contenido y hay pedagogos que hacemos cosas muy sensatas, razonables y provechosas para los sistemas educativos. Pero claro, eso a veces me lleva a estar muy volcado hacia los temas más técnicos, más específicos. Yo soy de otro área, yo soy del área de teoría e historia de la educación y en realidad toda mi dedicación profesional ha estado en ese área más bien dedicada a la historia de los sistemas educativos contemporáneos, a la educación comparada y en los últimos años las asignaturas que yo llevo en la UNED son política y legislación educativa. O sea que esa es mi visión, no es tanto la técnica de los didactas, de los metodólogos, etcétera. Pero claro, no deja de ser una, como ha dicho la vicerrectora, mi dedicación ha sido siempre al mundo educativo, en distintos puestos, pero al mundo educativo. De otras cosas no sé, de eso creo que sí, pero de otras creo que no sé y siempre me he dedicado a esto. Y tengo una cierta tendencia a verlo de ese modo, pero al mismo tiempo yo entiendo que hay que hacer a veces las reflexiones desde una perspectiva más amplia, porque el mundo de la educación no solo es un mundo técnico de pedagogos o de gente implicada, sino que es un mundo que socialmente nos afecta a todos, porque claro, es una de las tareas de una sociedad más importantes, que es, formúlenlo como quieran, la transmisión de la cultura a las generaciones jóvenes, como ya decía Durkheim a principios del siglo XX, o bien, si quieren ustedes, con enfoques más actuales, la construcción del conocimiento y de la cultura por parte de las generaciones jóvenes en ese entorno, etc. Y por tanto, digamos, la tarea educativa, yo soy de los que defiende que desborda con mucho la realidad de los sistemas educativos, la realidad de las universidades, la realidad de los centros educativos. Las incluye, obviamente, pero desborda eso. Y, en cierto modo, eso tiene que ver con esta reflexión que yo voy a hacer. Y es que algunas de las cosas que hoy en día están en juego por la irrupción de lo digital y la incorporación a las universidades, a nosotros también nos desborda, pero nosotros tenemos que vernos en ese contexto. Por tanto, mi primera reflexión, y muy elemental, es que la perspectiva es de cambio. Esto puede sonar atópico, pero les aseguro que no lo es. Cuando yo llevo ya muchos años, 41 años ya de profesión docente, desde la EGB hasta la universidad. Y cuando uno echa la vista atrás y dicen, hay algo que a mí me molesta cuando oigo, y es esto que dicen, no, porque si una persona de la Edad Media se quedase dormida y volviera ahora, entrase en una clase, vería todo exactamente igual. No es verdad. Cualquiera que conozca cómo funcionaba la universidad en la Edad Media no tenía nada que ver con la universidad que es ahora. Hombre, había profesores y había alumnos, claro, como ahora hay médicos y hay pacientes, pero la medicina del siglo XXI con la medicina del siglo XVI no tiene nada que ver, aunque haya esas figuras capitales. La verdad es que ha cambiado mucho y están cambiando las cosas muy rápidamente. Y hay cosas que están cambiando a una velocidad que no nos podemos imaginar. Y por tanto, yo quiero señalar esto de entrada porque me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. O sea, lo que yo estoy diciendo tiene sentido, espero que lo tenga, a estas alturas de la última parte del 2015, pero no estoy seguro que dentro de un año, y digo un año, sea exactamente igual. Y por tanto yo creo que esta perspectiva del cambio, todos los que trabajamos en educación y más los que os preocupáis por innovación, la tenemos que tener incorporada porque es necesario incorporarla. Y es que la actividad educativa es una actividad paradójica. Y yo pongo ahí, no pretendo entrar mucho en ello, pero es a la vez antigua y moderna. Es algo que se ha hecho en todas las civilizaciones históricamente, pero que al mismo tiempo es muy moderno. Los sistemas educativos que hoy conocemos tienen 2 siglos de historia solamente. Nos parece que eso es una barbaridad, pero comparado con la historia de la humanidad, que siempre ha tenido tareas educativas, las llamase de un modo o de otro y las organizase de un modo o de otro, por tanto hay siempre esa tensión. Eso hace que al mismo tiempo sea conservadora y sea transformadora. Conservadora en el sentido genuino, es un elemento de conservación de las sociedades y de las culturas, pero al mismo tiempo no quiere decir que sea exclusivamente reproductora. Y de hecho hay unos debates muy interesantes en el campo de la sociología, la reproducción, la no reproducción, la posibilidad de transformación. Ahí hay ríos de tinta escritos muy interesantes, muchos de ellos, porque efectivamente yo creo que es paradójica la situación de la educación en eso. Es un elemento de conservación en el sentido genuino de nuestras sociedades, pero al mismo tiempo no puede quedarse en una actitud estática de reproducción de lo que hay, sino que tiene que transformar. Y ahí entramos en el debate de en qué sentido transformar, de qué manera, cuál es el papel, etcétera, qué es lo que la escuela puede hacer y no puede hacer, etcétera.
Y por eso mismo es tradicional y es innovadora. Y nuestras universidades son universidades tradicionales y haremos bien en preservar las tradiciones de nuestras universidades como órganos de construcción y de transmisión y de difusión del saber, pero al mismo tiempo tienen que ser innovadoras porque no pueden hacerlo siempre del mismo modo. En el campo de la educación hay que tener en cuenta, y a veces se olvida, que es una tarea que se ha ido adaptando a los medios disponibles. Y generalmente cuando hablamos en educación pensamos en el modelo más clásico, más clásico, que es un modelo basado en la voz y la presencia física, donde yo me dirijo, como estamos haciendo aquí, a un grupo que está reunido en esta sala, yo estoy hablando, ustedes me están escuchando. Pero fíjense, en este acto, en comparación con cosas que han ocurrido en otros momentos históricos, estamos recurriendo a poner un PowerPoint. No es un karaoke, es simplemente un guión para que les permita seguir más o menos y si un momento se despista su atención, la puedan recuperar fácilmente. Así lo concibo y así lo uso. Y al mismo tiempo se está emitiendo en streaming. Quiere decir que no solo estamos aquí, que hay personas que están fuera. Que en este caso no sé si está previsto que se puedan comunicar con nosotros, pero también puede serlo y pueden establecer, por tanto, incluso esas comunicaciones diferidas y por tanto ya no tenemos que estar todos juntos aquí físicamente hablando y escuchándonos y hablando unos y otros para poder tener una actividad educativa. El texto y la comunicación a distancia fueron elementos muy rápidamente incorporados. El texto, desde luego, y la comunicación a distancia por vía, primero, correo postal, después por vía telefónica, etcétera, pues tan pronto como esas tecnologías se desarrollaron. Y en los últimos años, o en las últimas décadas y en los últimos años, se han ido implantando nuevos sistemas tecnológicos que han acelerado la transformación de esa tarea educativa, porque en la medida en que el sonido, la imagen y los medios de comunicación se han incorporado, en la medida en que las TIC e Internet se han incorporado, en la medida en que se están incorporando la realidad virtual, el ciberespacio, etcétera, pues nos está transformando, nos está dando un montón de posibilidades que hacen que nosotros la tarea educativa, aun cuando nosotros nos hayamos formado de una manera tradicional y lo seguimos teniendo en nuestra cabeza y como nuestro modelo de actuación, sin embargo, forzosamente y de manera cada vez más rápida, tenemos que considerar cosas nuevas y cosas diferentes. En el ámbito universitario, todo ese proceso de cambio que se está produciendo se está dejando notar con mucha claridad, ¿no? Y yo aquí he señalado varios puntos que me parece que tienen interés. Yo no voy a entrar a analizarlos todos, pero precisamente porque quiero enmarcar esto en qué está pasando, porque si no, no tiene sentido pensar cómo innovamos en la universidad, qué significa lo del reto digital, y en qué están cambiando nuestras universidades. El primer aspecto que yo quiero señalar, que puede parecer que no tiene relación con esto, es la expansión de la oferta universitaria tradicional, que es algo que se está dando de manera acelerada en los últimos años. Los universitarios somos de los últimos que estamos dándonos cuenta del cambio que se produce porque vivimos en universidades muy tradicionales, pero les aseguro que cuando uno sale del mundo universitario lo ve con toda claridad. La OCDE, en las estadísticas de la OCDE ya no habla de educación universitaria ni de educación superior, sino de educación terciaria. La universitaria tiene una parte ahí, pero hay una terciaria. Y no sé si ustedes saben que en todos los países iberoamericanos el número de instituciones de educación superior no calificadas como universitarias aproximadamente triplica el número de universidades existentes en la misma zona. Quiero decir, y lo estamos viendo en muchas cosas, y lo estamos viendo en esto que se crean como universidades corporativas, y lo estamos viendo en centros superiores de no sé qué, y lo estamos viendo de una manera reglada, de una manera no reglada, los límites entre la formación profesional de grado superior y las titulaciones universitarias en algunos países se han difuminado enormemente. España no es de las que más se ha difuminado, pero se han difuminado enormemente. Y eso quiere decir que estamos asistiendo a unos cambios que no sabemos exactamente hacia dónde van a ir. Y yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Nos pueden parecer bien o mal, ¿eh? Yo no digo que esto deba ser como deba ser y que cualquier cosa valga, pero son los cambios que se están produciendo y uno no puede cerrar los ojos ante lo que pasa a su alrededor para ponerse en una posición o en otra. Todo eso ha llevado a nuevos títulos, nuevos tipos de instituciones y la aparición de un mercado internacional de educación superior. Cosa, además, impulsada por el Tratado de Libre Comercio, que consideraba la educación superior como un objeto de consumo,
de intercambio, de comercio, objeto de comercio. Y eso está pasando. Y ustedes lo verán cada vez más, que la oferta, y eso que España es uno de los países donde no se nota tanto, pero si ustedes se van a muchos de los países latinoamericanos, a Colombia, por ejemplo, a México o a muchos otros, verán ustedes que la oferta de instituciones de educación superior extranjeras, sea mediante sistemas parecidos a las franquicias, bien sea mediante sistemas virtuales o semivirtuales, está creciendo enormemente. Yo creo que es una tendencia que tiene peligros importantes, pero es una tendencia que se está produciendo. Yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta, porque buena parte de lo que está pasando en el mundo digital, en las universidades, tiene que ver con algunos de estos fenómenos, y es mejor estar alerta sobre qué está ocurriendo. Otra tendencia es la incorporación de las TIC en las universidades. No he puesto nada más porque ahora nos vamos a dedicar más a ello. En tercer lugar, y este aspecto me parece a mí muy importante, es la diversificación metodológica en las universidades. Estamos ahora mismo en un momento de coexistencia de viejos y de nuevos modelos y metodologías. Y muchos de ustedes ya estarán oyendo hablar de cosas nuevas, por supuesto, de campus virtuales en universidades convencionales, luego hablaré más sobre eso, pero hoy en día la gente que es un poco inquieta pues habrá oído hablar ya de las flipped classroom o las clases invertidas, donde el principio es tan simple y tan sensato como decir, ¿y por qué no hacemos al revés la tarea educativa? ¿Por qué ustedes tienen que venir aquí a escucharme y estar en una actitud fundamentalmente pasiva y luego se irán y hablarán entre ustedes, aparte de lo que podamos hablar nosotros un poquito, y elaborarán sobre eso? ¿Y por qué no le damos la vuelta? Y esto, que es más pasivo, lo pueden hacer ustedes antes, y cuando vengan aquí es otra la dinámica que establecemos. Y esto ya se está haciendo en algunos lugares, se está haciendo en la educación no universitaria y se está empezando a hacer en la enseñanza universitaria. ¿Qué significa? Significa que los estudiantes hacen una tarea de estudio, de materiales, de acceso a materiales, etcétera, previa, y la clase es un foro de debate, de interacción, de resolución de dificultades, de intercambio de pareceres, etcétera, de debates, de análisis de casos, etcétera, dependiendo de los campos disciplinares, que no todos ellos tienen las mismas necesidades de formación de sus estudiantes, del mismo tipo me refiero. Y eso está pasando, y por tanto, aquí hay una exigencia de innovación docente que, aunque nosotros vayamos más lentos que en otros sectores, se nos va a ir planteando paulatinamente, porque además las posibilidades que se abren son infinitas. No sé si infinitas, pero por lo menos suficientemente inabarcables para una persona individual, por lo menos es mi experiencia. Lo que quiere decir que algunos, porque son más inquietos, y entre ustedes seguro que los hay, gente inquieta que dice, ¿por qué no hago yo las cosas de otra manera? Otros que se van a ver forzados porque se encuentran en situaciones incómodas donde dicen, yo tengo que buscar alguna salida, algo de lo que está aquí pasando, ¿no? Y otros simplemente porque las instituciones van a ir evolucionando en esa dirección, pues yo creo que esta necesidad de innovación y de incorporación y de diversificación metodológica, yo creo que es algo que va a ir ocurriendo. Y en consecuencia, algo que yo señalo aquí, porque soy rector, bueno, no solo por ser catedrático de una universidad a distancia, y algo que me parece muy destacable es la convergencia entre universidades tradicionales y a distancia. La Universidad de Granada están en un proyecto de la Universidad del Futuro, con visión en, no sé qué fecha han puesto así como Horizonte 2031, no sé qué, y hace poco hicieron una publicación en que pidieron a todos los rectores de universidades españolas, yo creo que a todos, y otros especialistas y rectores extranjeros, una pequeña contribución sobre algunas cosas de lo que está pasando hoy en la universidad, ¿no? Yo precisamente, eso es accesible por internet, o sea que no habrá problema. Y yo, precisamente, este es uno de los temas que quise tratar. Durante mucho tiempo hemos sido instituciones muy separadas, parecía que teníamos fines heterogéneos, y sin embargo, cada vez más las universidades a distancia usamos la presencia. Siempre, algunas la hemos utilizado siempre, pero otras lo están utilizando de otra manera, y las universidades presenciales están utilizando la distancia también de otra manera, y yo creo decir que hacia el futuro seguramente vamos a una cierta convergencia en este sentido. No quiere decir que todos seamos iguales, pero va a haber una cierta convergencia como resultado de esa diversificación metodológica y de la elección de aquellos métodos que a cada uno le convienen más. Todo esto está en el contexto del impacto de las TIC. Y es que el impacto de las TIC es realmente impresionante. Cuando uno se pone desapasionadamente a verlo, están transformando
nuestros sistemas económicos, productivos, sociales, culturales. No sé ustedes, pero yo el modo en que escribo ahora a cuando escribí mi tesis doctoral ha cambiado absolutamente. Y es que cosas como poder escribir, poder volver sobre ello, no tener que pensar en que aquello que dejo aquí, si lo quiero transformar, me va a obligar a volver a teclear, cortar, pegar, físicamente hablando, que es lo que yo tuve que hacer todavía en mi tesis doctoral, que es hace años, pero tampoco tantísimos, 30 años, o sea que, en fin, que es la edad de mucha gente. Y a lo que es ahora, que uno está cansado, pero tiene unas ideas y dice, no, las voy a escribir aquí así, de cualquier manera, porque ya volveré sobre ello, pero no quiero que se me olvide, etcétera. Y al final cambia uno el modo de hacerlo. Cambia el modo de leer la prensa. No es lo mismo leer la prensa en una tablet o en un ordenador que en un periódico. Los que somos antiguos, pues echamos de menos el papel o el formato ese de periódico, pero no estoy seguro que el modo tradicional de leerlo sea mejor que el modelo actual, pero cambia el estilo. Por tanto, estos son en cosas muy elementales y parecen muy triviales. A mí no se me ocurría hace 10 años que yo haría la compra por internet alguna vez y, sin embargo, claro. Entonces son cantidad de cosas que están afectando a nuestra vida cotidiana. ¿Qué decir de nuestros sistemas productivos, nuestro sistema económico, etcétera? Nuestra universidad, la UNED, está siendo transformada enormemente. ¿Cómo ha cambiado el trabajo de los administrativos de cuando se hacía la matrícula? Se podía hacer por internet, pero había que hacer física o por lo menos pagando en los bancos y tal, ahora que se hace todo ello por internet. Es que no tiene nada que ver. El número de personas que se dedican a cada proceso, a qué procesos se tienen que dedicar, en qué cosas sobra gente y en qué cosas falta, todo eso está transformando los modos de organización de nuestras instituciones de una manera... Y lo interesante es que es un proceso continuo y siempre inacabado de innovación, ¿no? Una innovación, como digo, hay incorporación progresiva, acelerada, ineludible. Cuando las grandes compañías telefónicas empezaron a hacer el desarrollo de la telefonía móvil, os acordaréis todavía de aquellos teléfonos que eran mamotretos que se llevaban, que eran casi cajas, etcétera. Pero cuando empezó ya los móviles que estamos acostumbrados, los de la generación anterior, no los supuestamente inteligentes, sino los anteriores, ¿no? Y empezamos a usar el SMS. Bueno, las compañías telefónicas no habían previsto el uso que se iba a hacer del SMS. Su negocio lo habían concebido sobre la voz. Y sin embargo, el negocio del texto breve, desbordó el otro, no quiere decir que lo superase, pero se constituyó en una rama de negocio importantísima. Y en pocos años desapareció como negocio porque a través de WhatsApp y demás cambió el negocio y para las grandes empresas de telefonía pues bajó muchísimo porque ya no mandamos SMS más que residualmente. Y en cambio empezó a cambiar con la incorporación del 3G, del 4G, o sea, otras vías. Bueno, esto en un campo que es un campo tecnológicamente de vanguardia, avanzado, y qué cambios se están produciendo que ni ellos mismos fueron capaces de prever cómo iban a evolucionar. ¿Qué decir de aquellos que andamos mucho más atrás en toda esa incorporación? Por tanto, yo creo que es una realidad asentada, pero aún abierta a lo inesperado. Y para las universidades, yo creo que ha tenido un proceso y tiene unos retos abiertos, ¿no? En las universidades presenciales más tradicionales yo creo que se podría hablar de una incorporación por oleadas. En un primer momento fue la construcción de campus virtuales, donde enseguida, junto a las clases que uno daba a sus estudiantes, pues junto al grupo tradicional se abría un grupo virtual o un campus virtual en el que se colgaban materiales, en que se introducían otras novedades y eso se iba desarrollando, ¿no? Y eso lo han hecho todas las universidades prácticamente. El campus virtual estaba más o menos conectado con el real, pero ahí estaba. Después algunas universidades empezaron a ofrecer en abierto los cursos tradicionales. Oiga, y si esto que lo estamos haciendo, y si lo ofrecemos en abierto, a lo mejor salimos ganando algo. Y algunas universidades, incluso prestigiosas, norteamericanas y demás, empezaron a ofrecerlo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahí vieron que había unas posibilidades distintas, comerciales, no comerciales, de propaganda o no. Luego hablaremos algo más también de eso. Y finalmente, por el momento, pues estamos ante el desarrollo de los cursos masivos abiertos y en línea, los MOOC, o otras iniciativas similares, ¿no? La UNED, por ejemplo,
pues tiene una oferta muy importante de MOOC, de los que luego hablaré, porque me parece que es un ejemplo muy revelador, pero tenemos más acceso a lo que llamamos recursos educativos en abierto, que no son los cursos MOOC, que es toda esa producción paralela que tú haces disponible y que la gente acude a ello. Todos los vídeos que tenemos en YouTube, en el canal de la UNED de YouTube, todo lo que llamamos canal UNED, los podcasts, los propios materiales que ofrecemos en abierto, etcétera, eso tiene mucha más extensión numérica, cuantitativa, que los propios cursos MOOC, en los cuales tenemos varias decenas de miles de estudiantes, ¿no? Y en las universidades a distancia, que esto se habla menos, pues es verdad que ha habido una sensibilidad favorable a las TIC, porque ha habido siempre una sensibilidad favorable a la incorporación de tecnologías, el vídeo, el audio, la radio, la televisión. En nuestras universidades ha sido muy temprano el hacerlo. La UNED ya no sé cuántos años hace que empezó a emitir por Radio Nacional primero y luego por Televisión Española, pero hará más de 30 años seguramente. Pero al mismo tiempo es una transformación complicada, porque claro, yo les puedo contar, la UNED tiene 43 años de existencia. Nació con materiales escritos, con correo, teléfono. Bueno, una cosa es que haya sensibilidad y otra que la incorporación de todo eso no genere dificultades, sobre todo cuando hablamos de números enormes. La UNED, para que ustedes se hagan una idea, tiene alumnos de estudios oficiales, grado, máster, doctorado, tienen en torno a unos 190.000. Lo normal es que sean el número medio de créditos matriculados es de 31 o así, o sea, son típicos estudiantes de medio tiempo, por decirlo así, pero de todas maneras el número es impresionante. Son 26 grados, 67 o 68 másteres, 19 programas de doctorado, 500 y pico cursos de formación permanente. Cualquier transformación, parece muy sencillo, pero cualquier pequeña transformación que uno quiera hacer es muy complejo de gestionar, aunque haya más sensibilidad, se supone que son más abiertas a este tipo de cosas. Y eso hace que en el campo también de la enseñanza a distancia más tradicional, no en las últimas universidades que se acaban de crear en los últimos años, que obviamente nacen sin esa herencia, por así decirlo, una gloriosa herencia, pero sin esa herencia, pues se produce una coexistencia de viejos y nuevos modelos. Yo les puedo decir, como rector de la UNED, yo creo que la UNED debe dar pasos adelante en la organización de los materiales didácticos, que muchos de ellos todavía siguen siendo predominantes en papel, porque los ofrecemos y porque los demandan nuestros estudiantes, porque aunque nosotros los ofrezcamos en digital y en papel, la compra en papel es muchísimo mayor que la compra en digital. O sea, que no solo es porque nosotros lo hagamos, sino porque también hay como una cultura establecida. Y por tanto, yo creo que todo esto está afectando enormemente. Pero es una realidad presente, el cambio. Y aquí voy a hacer un análisis de un fenómeno, que es el de los MOOC, que a mí me ha interesado mucho. Yo he tenido que trabajar y escribir algunas cosas, porque me parece que es un ejemplo muy revelador, del que se habla a veces, pero que merece la pena analizar como modelo de qué está pasando. Bueno, los MOOC tienen una historia instructiva. En realidad, fíjense, son muy recientes. El punto de partida es el año 2008. No quiere decir que no estén construidos sobre cosas anteriores que han ido abriendo el camino, pero en realidad los primeros MOOC se empiezan a lanzar en el año 2008. Y además, en universidades prestigiosas. En Stanford, en el MIT, en Harvard. En universidades de ese tipo es donde empieza a surgir ese movimiento. Es un movimiento que tiene un crecimiento enorme, de tal manera que en el año 2012, y ahí lo ven ustedes la portada, en el New York Times, en la parte de educación, decía aquí, el año del MOOC. En el 2012 lo llamaba así, o sea que en solo 4 años. Y esto tiene que ver con cosas de las que he dicho antes, en los procesos acelerados que se están produciendo en algunas cosas. En 4 años parece que tuvo un enorme despegue. Y 2 años después, en el 2014, se publicaron, yo les ahorro detalles, pero luego al final les pondré 3 o 4 referencias bibliográficas para quien le interese, y seguro que muchos saben
tanto como esto o más, pero para quien le interese, si no, y pueda verlo. En 2014 se habían planteado montones de dudas, de escepticismo, de críticas, ¿no? Tanto es así que algunos hablaban de este ciclo de la incidencia de las innovaciones, ¿no? En realidad no es específico de los MOOC, sino que se ha generado dentro de todo el estudio de los procesos de desarrollo de las innovaciones en cualquier campo, ¿no? Y se habla de un momento de crecimiento de las expectativas, de un pico de las expectativas, una caída, este abismo de desilusión, y después una subida a lo que llamamos plató de productividad, meseta de productividad, es decir, bueno, seguramente lo que en el año 2012 era un conjunto de expectativas enormes, no es para tanto, pero tampoco lo que luego ha llegado a ser como decir, esto no vale para nada y no supone nada, y seguramente estemos ahora en un momento empezando a valorar más qué es lo que esto implica. Y eso es lo que yo quiero hacer. Los MOOC surgieron con dos grandes promesas, así lo he llamado, dos grandes promesas, que era la primera, la democratización de la educación superior, y la segunda, la transformación de los modelos de aprendizaje. En cuanto a la democratización de la educación superior, pues se dijo, bueno, qué cosa más democrática es que ofrecer acceso libre y gratuito a cursos ofrecidos por universidades de élite. Todos los cursos que organizaron a través de plataformas como Coursera o como las otras alternativas que fueron surgiendo, edX, etcétera, bueno, todas estas plataformas que al final han sido las que han capitalizado la mayor parte de la oferta de los cursos MOOC. En España y el ámbito iberoamericano es la oferta de Miriadax, de Universia con Telefónica, pero que no ha despegado tanto como las otras. Bueno, pero las universidades que primero entraron ahí fueron pues estas que mencionaba antes, Stanford, el MIT, Harvard, etcétera, y posteriormente se incorporaron algunas universidades muy prestigiosas. Bueno, qué mayor democratización que permitir que cualquiera estudie gratuitamente cursos de estas universidades, ¿no? Sebastian Thorne, que es uno de los padres promotores de los MOOC, él decía que se trataba de hacer la educación superior más eficaz, accesible y útil. Incluso en algunos organismos, y yo he visto documentos de la UNESCO y de otros organismos similares que tienen un papel muy importante en el desarrollo, y, hombre, es que ofrece además nuevas oportunidades para extender el acceso a la educación en países en desarrollo. Es decir, claro, si yo ofrezco cursos gratuitos y cualquiera los puede hacer con tal de que tenga accesibilidad y que tenga conectividad, pues entonces, claro, yo puedo hacerlo y puedo pegar un impulso muy grande a países, personas, colectividades que están excluidas de los circuitos del saber más tradicionales, ¿no? Y por tanto, en última instancia, la promesa era asegurar el acceso sin restricciones al conocimiento y la formación. Esto por un lado, desde el punto de vista, digamos, social, de la tarea social de las universidades y del acceso abierto a la educación superior. Desde el punto de vista de la transformación de los modelos de aprendizaje, los MOOC tienen una gran influencia del conectivismo, van más allá incluso de las teorías cognitivas, aunque se basan en ello, pero pone una gran esperanza en la capacidad de autoaprendizaje conectado con otros. Claro, en la medida, luego iremos bien, en la medida en que se ponen los cursos en abierto, a los que acceden miles de personas, lo que resulta imposible es que haya un sistema similar al que las universidades a distancia o virtuales han tenido, que son unos tutores, que son los que van haciendo todo el seguimiento. Y entonces lo que se hace es construir comunidades de autoaprendizaje y de aprendizaje colectivo. Y entonces, claro, hay una influencia muy grande de todas las teorías psicológicas que inciden precisamente en esa capacidad de autoorganización del aprendizaje junto con otros. Y el conectivismo es, digamos, la que más ha ido destacando entre todas estas. Entonces, pone el foco además en el aprendizaje y no en la enseñanza. Lo importante es el que aprende, en qué situación está. Desplaza la atención de los contenidos a la pedagogía, a cómo se organiza todo el sistema, y redefine el papel de los docentes.
Por tanto, ellos dicen, no solo vamos a democratizar el acceso, sino que vamos a tener que repensar, como decía antes el rector, los modelos de aprendizaje, porque a lo mejor los modelos de aprendizaje que queríamos seguir, que incluso el plan de Bolonia, etcétera, toda la iniciativa Bolonia pretende dar la vuelta y centrarse en el aprendizaje y tal, pero esto es lo que realmente va a conseguir aquí transformar, porque lo otro está bien, pero no transforma tanto, esto sí que va a transformar. Y al hilo de estas promesas, pues yo creo que los MOOC han hecho una serie de logros significativos, ¿no? En primer lugar, han demostrado ser un instrumento adecuado para el aprendizaje en campos muy diversos. O sea, que si es verdad que empezó desarrollándose en el ámbito de la inteligencia artificial, de la ingeniería informática, de los sistemas de comunicación, etcétera, etcétera, si es verdad eso, que es verdad, después enseguida se fue ampliando a otros campos. Al campo de la ciencia, sin duda, matemáticas, la física, hay algunos cursos memorables de MOOC, en fin, que ya son consagrados en esos campos, pero también progresivamente en el campo de la economía, en el campo de las humanidades, etcétera. Y la oferta hoy es muy amplia. De la UNED, de los cursos que más aceptación, número de inscritos han tenido, son los de aprendizaje de idiomas. Los cursos básicos de aprendizaje de idiomas. Seguramente es un instrumento muy adecuado para ese tipo de cosas. Luego veremos algunas cosas más. Y los modelos se han ido diversificando a lo que se han llamado los XMOOCs, CMOOCs, VMOOCs, SPOC. El SPOC es quizás lo más curioso, porque en lugar de Massive son Small, y en lugar de Open son Private, y siguen siendo online y courses. Quiere decir que la misma idea de aquellos cursos masivos para llegar a miles, decenas de miles de estudiantes, de una manera abierta, de una manera... mire, no, a lo mejor es que el modelo organizativo metodológico no está mal, pero a lo mejor hemos concebido esto de otro modo y necesitamos hacer otras cosas. Y a lo mejor aquello que usted pensó, pues no debía ser tan así. O a lo mejor debíamos insistir más en el aprendizaje conectivista. Los CMOOC es un poco lo que da. O los VMOOC, que viene de vocational, son los que están más orientados a aspectos profesionales. Es decir, se ha ido diversificando. Desde luego han impulsado la adopción y difusión de nuevos tipos de materiales de estudio. O sea, que yo creo que esto es una realidad para universidades como la nuestra, no cabe ninguna duda. Por ejemplo, los MOOC han desarrollado toda una tecnología que tiene una incidencia metodológica muy interesante, que son, por ejemplo, los minivídeos. O sea, frente a las clases virtuales de 30 minutos, donde el estudiante puede perder la atención, etcétera, los MOOC están muchas veces basados en unos pequeños materiales de aprendizaje a partir de los cuales se establecen ese tipo de comunicaciones interactivas, pero esos pequeños materiales muchas veces son pequeños minivídeos de no más de 5 minutos, en los cuales, digamos, el contenido se separa en píldoras. No quiere decir que sean cosas triviales, despreciables, pero en píldoras a partir de las cuales se va trabajando de otra manera. Yo he participado en alguno de ellos. Una compañera de la UNED montó uno sobre el estado del bienestar, y, en fin, la situación actual del estado del bienestar, y a mí me pidió que hiciera algunos sobre educación, todo el tema de temas cruciales, el derecho a la educación, la libertad de elección o no, todo este tipo de cuestiones. Y para mí fue una experiencia muy gratificante como profesor, tener que condensar varias cosas de esas, decir cosas con sentido y al mismo tiempo que incitasen a poder trabajar después en no más de 5 minutos, de tal manera que lo que yo quería decir a lo mejor en 30 lo tuviera que decir en 4 o 5 píldoras de 5 minutos, pero separadas de tal manera que pudieran tener otro tipo de tratamiento. Pues oye, a nosotros mismos en nuestra universidad nos ha conducido a pensar que a lo mejor el modo de afrontar algunas de estas cosas pues es interesante hacerlo de otro modo a través de estos medios y no con los que tradicionalmente utilizábamos, ¿no? Se han desarrollado y adoptado sistemas de evaluación y certificación, porque claro, uno de los problemas fundamentales es decir, bueno, vale, y uno lo hace ¿y qué? ¿Y qué pasa? Uno lo hace porque quiere, pero ¿y luego eso se puede rentabilizar o no? No, en fin, no nos equivoquemos, las universidades tienen su gran soporte en el sistema de certificaciones, de capacitaciones profesionales y de certificación de los conocimientos adquiridos. Y es así, y si eso desapareciera, las universidades cambiarían enormemente. Las universidades y todo el sistema educativo. Entonces, claro, los MOOC han ido desarrollando algunos también. Entonces ya al principio no, pero luego decíamos, y si usted quiere un certificado, entonces tiene que hacer unas pruebas especiales de un modo o de otro modo, algunas incluso de ellas físicas,
o algunas con ciertos requisitos que tiene usted que pagar para que se le pueda certificar, etcétera. O sea, que han desarrollado otras actividades paralelas, ¿no? Y han puesto en marcha iniciativas de colaboración entre universidades y otras instituciones de educación superior, sin duda. Pero tiene limitaciones también relevantes. Se han documentado altas tasas de abandono que ponen de manifiesto problemas de implicación en el estudio, y esto ha sido un asunto que está generando mucho debate, como lo ha generado en las universidades a distancia tradicionalmente. Y todos estos nuevos medios, yo puedo acceder muy fácilmente a través de Internet, la Wikipedia, tal, sí, vale, pero ¿y luego cómo sabemos que usted tiene la motivación para seguir adelante? ¿Cómo sabemos que usted es capaz de cumplir unos objetivos formativos, no solo de satisfacer su curiosidad instantánea? Y claro, aquí hay un problema real que los MOOC no han demostrado que es un problema real de estas aproximaciones. Se han manifestado dificultades serias para evaluar con rigor los logros de los estudiantes, y eso que se han desarrollado sistemas muy precisos, incluso de reconocimiento de la identidad a través del iris, etcétera. Sí, claro, pero yo puedo estar aquí y esto me puede estar viendo y puede ver que el iris sí, pero aquí puedo tener yo a alguien que me está contando algo y eso cómo se controla. Y para eso se puede a lo mejor encontrar otra solución, pero luego, es decir, no es sencillo, no son temas sencillos y claro, lógicamente esas dificultades son serias y lastran los aspectos más certificativos de estas aproximaciones. Los primeros inscritos no fueron las personas desaventajadas, etcétera, sino estudiantes aventajados con un nivel educativo superior a la media, como pasa muchas veces en las actividades de formación continua, que son los más formados los que más acceden a esas, más que los menos formados, y este es un problema que no es un problema educativo, es un problema social más profundo, que evidentemente aquellas promesas no eran para tanto. Han arraigado más en la educación no formal que en la formal, o sea, se ha utilizado para la formación permanente, la formación profesional, etcétera, pero no tanto en la educación formal. Se dijo en su momento, no, es que las universidades van a empezar a ofrecer MOOC y certificados y a partir de ahí posibilidad de combinar créditos y tener titulaciones. Bueno, estamos por ver que eso sea. Ocupan un lugar periférico en las instituciones más selectivas. En el MIT no es la parte central, el core business del MIT. Y su modelo de negocio no está claro y genera muchas dudas. Bien, esto cuesta dinero, mucho o poco, aunque sea un subproducto. ¿Y eso de dónde sale? ¿Por qué lo hacemos? Claro, uno puede decir, hombre, Harvard y el MIT es un magnífico elemento de propaganda de gente que luego puede querer ir a inscribirse con ellos. ¿Pero eso vale para todas las universidades o no vale para todas? ¿O cómo yo puedo rentabilizar la inversión que haga, aunque no quiera hacer de ello un gran negocio, ¿no? Por tanto, aquí hay una serie de dificultades que yo quería plantear. Y esto plantea algunas perspectivas para el futuro próximo. Por eso es por lo que yo me he detenido un poquito más en los MOOC, ya voy a pasar a otras cosas, porque me parece que es muy revelador de los cambios que se están produciendo y nos debe hacer reflexionar sobre aquello que nosotros pretendemos hacer con las innovaciones que introducimos, lo que realmente somos capaces de hacer, lo que esperamos de ellas y las limitaciones reales que tienen. Y yo creo que eso, como docentes y como instituciones universitarias, debemos valorarlo. Yo me atrevo a decir, quizás los MOOC no sean el futuro, pero no se puede entender el futuro sin ellos. Y a raíz de lo que lo he dicho, de las cosas que yo diciendo, espero que esta afirmación se entienda, ¿no? Es decir, no se trata de decir, estos van a ser los cursos del futuro. No, pero han abierto unas posibilidades, nos han abierto unas perspectivas de cómo organizar de otro modo cosas que veníamos haciendo, de cómo utilizar las tecnologías en el mundo universitario de un modo diferente a como las veníamos haciendo, que merece la pena reflexionar. Como digo, los MOOC quizás sea una moda que pase y se convertirá en otras cosas, pero ha tenido un impacto muy fuerte. Yo creo que esa es parte del impacto que las TIC han tenido en el mundo universitario en los últimos años más claros. No creo que a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, esto les preocupe especialmente en las clases que dan en el día a día, pero no tengan duda de que esto va a ir influyendo en cómo van a ir evolucionando algunas cosas y cómo hay grupos y cómo hay personas que van a ir imaginando que podemos hacer las cosas de otro modo, porque las iniciativas como la Flipped Classroom, etcétera, y tal, se conectan y derivan en buena medida de muchas de estas experiencias. O sea, estamos en un proceso de transformación que sin duda está en tanteos, pero que se está produciendo. Tendencias previsibles, yo me atrevería a señalar varias. Yo creo que se va a producir un desarrollo de modelos híbridos. O sea, que esto de la educación presencial, la educación a distancia, como cosas separadas, la online caracterizada,
muy exclusivamente online, sin presencia y tal. Yo creo que vamos a ir al desarrollo de modelos híbridos. Ya hay universidades tradicionales que están ofreciendo cursos online que combinan con presencia de distinto modo. Nosotros estamos haciendo ofertas formativas en otros lugares, estamos desarrollando una actividad formativa en convenio con el Ministerio de Educación de Ecuador para docentes ecuatorianos, para formación de docentes secundarios ecuatorianos, en que combinamos presencia y luego cursos virtuales. Estos modelos híbridos en que utilizan la tecnología más tradicional, yo creo que se van a desarrollar en todo el ámbito universitario. Va a haber mayor atención a la interacción y al apoyo al estudiante. Los cursos Moodle, lo que han puesto de relieve es que esos cursos sin tutoría, pese a los defensores del conectivismo, son muy limitados y que entonces hay que hacer algún tipo de interacción y de apoyo al estudiante, que a lo mejor no debe ser como lo hacíamos antes, pero que hay que hacer algún tipo. Algunas universidades a distancia estamos trabajando sobre modelos incluso de tutoría automatizada, no para todo, para algunas actividades, pero puede haber actividades, pruebas de evaluación a distancia, pruebas de tal, en que se pueda automatizar el tipo de orientación tutorial. Es decir, y esto hace 10 años nadie pensaba que eso se pudiera hacer. Y hoy en día pensamos que puede ser posible hacerlo. Al mismo tiempo, diseños más personalizados y adaptados a diferentes niveles de dominio. Es decir, un MOOC sobre tal, no, mire usted, es que no es lo mismo las necesidades y el nivel formativo y la capacidad que tiene una persona con esta formación, con esta otra, a lo mejor es que hay que personalizar esto mucho más. Y por último, hay que desarrollar sistemas más sofisticados de evaluación y certificación. Bueno, esto no lo voy a dar porque yo creo que ya está suficiente y termino ya con un par de diapositivas sobre el cambio como desafío. Yo he pretendido en la primera parte contarles un poco el panorama que yo creo que se está produciendo de cambio en los sistemas universitarios y cómo están afectando a todas nuestras instituciones. En la segunda me he detenido en un elemento singular, pero con ánimo de, a partir de ese elemento singular, hacer algunas reflexiones más generales, no tanto un análisis de los MOOC en sí, que es muy interesante, pero en fin, pero intentando hacer algunas reflexiones más generales. Y para terminar, pues intentaré plantear eso, que yo hablaba en el título de reto. Bueno, pues yo creo que sí, que es un desafío. Y yo creo que estamos en una situación que comparte retos y oportunidades. Las universidades nos vamos a enfrentar a un reto importante, pero tenemos oportunidades también de ir haciendo cosas de otra manera diferente a como las hemos hecho. Y debo decir, para cumplir nuestro objetivo, yo soy, y permítanme la manifestación clara e inequívoca, yo me considero un servidor público. Yo estoy en una universidad pública que tiene el artículo 1 de los estatutos, que la función de la universidad es cumplir el servicio público de educación superior. Por tanto, yo no estoy hablando de ahora ver cómo hacemos para forrarnos por aquí, por allá, por tal. No, para prestar mejor el servicio que tenemos que prestar, porque están cambiando las condiciones de tal manera que prestarlo como lo prestábamos siempre es muy probable que introduzca distorsión en el servicio que nosotros debiéramos prestar. Desde esa perspectiva, yo creo que el reto no consiste en digitalizar la universidad tradicional, sino en dar la vuelta, incorporar la sociedad digital a la universidad. O sea, el reto va más allá todavía. No es que desarrollemos nuestros campus virtuales mejor, que hagamos mejores materiales digitales para tal, no. Es que toda esta dinámica que se está produciendo en la sociedad digital la incorporemos a la universidad. O sea, que no dejemos a la universidad como algo al margen que incorpora 3 pildoritas de allí, sino que es, bueno, que si de verdad creemos, yo por lo menos así lo creo, que se está produciendo un cambio por la incorporación de las tecnologías, pues que lo vivamos desde ese punto de vista. No quiere decir acríticamente, asimilando las cosas con cualquier fenómeno que se produce, tiene elementos positivos, elementos negativos, y eso los que tenemos una formación también histórica lo vemos y uno echa la vista atrás y ve cómo las sociedades han ido cambiando con cosas que en su momento han sido conflictivas, como a veces las derivas que han llevado algunos elementos, como por ejemplo la revolución industrial, pues fueron muy dañinas para los países, a la larga no necesariamente. En fin, todo esto pues es lo mismo que está pasando ahora. Las universidades, lo que yo pretendo decir es, no pueden ser unas entidades al margen de ello, porque entonces vamos al final a ser servidores de lo que se esté decidiendo en otros ámbitos. Yo creo, por tanto,
que hay que hacer esa tarea de incorporación. Y eso tiene implicaciones a todos los niveles, desde el nivel más elemental de las clases que yo doy, el tipo de investigación que yo hago, hasta el nivel de la gestión de la institución. En segundo lugar, estamos asistiendo a una convergencia entre universidades tradicionales y a distancia, lo que yo creo que supone una gran oportunidad para ambas. Y yo siempre lo he dicho, yo no me considero, como rector, me refiero, competidor de otros. Yo creo que tenemos que sumar esfuerzos, porque estamos todos embarcados en un cambio en el que todos podemos aprender de todos y todos podemos cooperar con otros. Y eso obliga, la tercera reflexión, a definir las nuevas condiciones que requiere la Universidad Digital del futuro. Y aquí hay elementos que tienen mucho que ver con lo que ustedes están haciendo y van a hacer en estas jornadas. Los modelos de enseñanza y aprendizaje. ¿En qué medida la Universidad Digital requiere el desarrollo de modelos de enseñanza y aprendizaje? No digo solo tecnología y técnicas, metodología, modelos de enseñanza y aprendizaje que incorporen esto, ¿no? ¿A dónde situamos al estudiante? ¿Qué significa eso de situar al estudiante en el centro? ¿Qué significa fomentar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida? Más allá de los lemas que se han convertido muchas veces en banderas muy bonitas, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cuál es la escala de la Universidad Digital del futuro? ¿Podemos pensar algunas actividades, iniciativas, solo a escala de la universidad individual? Yo creo que no. Ni siquiera algunas a nivel del país. Algunas son ya a escala internacional. Algunas cosas como los MOOC, cosas de ese tipo, no tiene sentido, con perdón, que la Universidad de Zaragoza, la Pública de Navarra, la UNED, etcétera, la de Lleida, lo veamos una cosa nuestra que hacemos nosotros solos, porque hay cosas que o las hacemos entre más. En ese sentido el campus es muy interesante, y que haya este tipo de cooperación, pues yo creo que es necesario hacia el futuro. No quiere decir que perdamos nuestra identidad, no quiere decir que perdamos nuestras señas características, pero sí que la escala de operación tiene que cambiar. Y pensar, por ejemplo, en la internacionalización de las universidades españolas a escala exclusivamente de la universidad singular me parece un error. Yo creo que en determinados ámbitos hay que fomentar no solo eso, sino la internacionalización del conjunto de la universidad española en acciones combinadas y en acciones cooperativas, ¿no? Muy bien, yo aquí les pongo algunas lecturas básicas. Hay la revista Comunicar, que es muy buena. Dedicó en el año 2011 un número muy interesante a la Universidad Red y en Red. En el 15 dedicó uno a los MOOC en educación, también muy interesante. Tienen más cosas, pero es la parte monográfica. En el ámbito específico de la educación a distancia, la revista Iberoamericana de Educación a Distancia dedicó en el 15 también un número a la filosofía educativa de los MOOC y la educación universitaria. Y Telos, la revista el que la promueve es la Fundación Telefónica, pero tiene más gente que colabora. En el número 101 yo hice con un colega con Antonio Rodríguez de las Heras, de la Universidad Carlos III, editamos una parte monográfica que se llama Educación Superior, Mutación Digital, 2 puntos, mutación digital, con algunos de esos puntos que acaba de salir hace muy poquito y es accesible en línea. Bueno, simplemente para los que de ustedes tengan interés en ver alguna cosa de estas, pues ahí encontrarán artículos diversos y referencias diversas sobre algunos de estos temas, ¿no? Y bueno, nada más. La presentación yo la mandé aquí, o sea que si los organizadores la tienen disponible para poder utilizarla como quieran, o sea que si ahora mismo no copian esto, no se preocupen que está aquí. Y nada más, muchas gracias. Para aquellos que sean tuiteros les dejo no solo mi correo electrónico, sino mis 2 direcciones de Twitter, la personal y la de rector. Y muchas gracias a ustedes por su atención, y creo que tenemos todavía 15 minutos o así tendremos para poder charlar, preguntas y demás. Pues a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación y por abrirnos nuevos temas para repensar efectivamente cómo pretendíamos la universidad. Efectivamente, tiene que salir pronto para ir a la apertura del curso, pero yo creo que tenemos tiempo para 1 o 2 intervenciones breves, porque hay cuarto, quizás deberíamos cerrar el acto. ¿Alguien quiere intervenir? Si os parece, hacemos las 2 intervenciones, claro, y luego así puede contestar
Buenos días, profesor. Muchas gracias por su conferencia. La verdad es que me ha gustado muchísimo. La pregunta va enfocada a que si tradicionalmente las universidades tienen como concepto básico la enseñanza y el aprendizaje, y a lo mejor el MOOC lo que pretende es tratar de informar a aquellos que no pueden realizar esos procesos de enseñanza y aprendizaje para quizás atraerlos. Es decir, que si la universidad también está cambiando su concepto básico de decir mi escala o mi espectro es enseñanza, aprendizaje e información. Gracias. A ver si nos puedes aportar algo de luz al respecto de una cosa que te quería comentar. En este proceso de convergencia entre universidades presenciales y no presenciales, que dices que favorece tanto a unas como a otras, yo desde una universidad pública y presencial tengo a veces la sensación de que la balanza no está demasiado equilibrada para hacer un buen negocio juntos. ¿Por qué? Porque veo que la universidad presencial pública aporta profesores a la UNED que actúan como tutores, y no tengo muy claro cómo la UNED actualmente está aportando a la universidad pública presencial. Bueno, son dos cosas diferentes y las respondo. La primera, vamos a ver, la primera es una de las funciones actuales de la universidad. Yo creo que está fuera de duda la tarea de transmisión, no de transmisión, de difusión del conocimiento, etcétera. La ha tenido siempre. Quiero decir que ya en el siglo XIX en la Universidad Española se puso en marcha la primera iniciativa en Oviedo de extensión universitaria y se hizo en muchos otros lugares. Es decir, este debate sobre que la universidad debe tener alguna tarea que vaya más allá de la Torre de Marfil, como entonces escribían algunos incluso, ¿no? Y se abriese a lo que eran necesidades de otros grupos, de otros que no eran habitualmente sus estudiantes, eso siempre ha existido. Y es posible que algunas de estas cosas puedan engarzar por ahí. Los MOOC han sido mucho más... no ha sido tan claramente eso, porque en algunos de ellos los temas que se trataban y los enfoques eran bastante especializados. Es decir, que no era una tarea de difusión general o de, digamos, de divulgación o de alta divulgación, sino que era algo que pretendía ser algo que fuese más allá y que tuviese algún tipo de vertiente de formación más avanzada, ¿no? Otra cosa es cuál es la experiencia que se ve. En las universidades españolas han montado un buen número de MOOCs. Si usted entra en el portal de Universia, en Miriadax, etcétera, verá que hay un catálogo muy amplio de ofertas. Son ofertas voluntarias y, por tanto, las universidades generalmente no las hemos planificado, sino que lo que hemos hecho ha sido aceptar iniciativas de personas o de grupos singulares que los han lanzado. No sé si me equivoco, pero mi sensación es que eso ha sido más en general. Y, por tanto, responden un poco a la oferta que se hace más que a las previsiones de quién puede demandar determinadas cosas. Y eso hace también que incluso sus destinatarios potenciales y luego reales inscritos pues sean muy, muy variables, ¿no? Ahora, es verdad que ese potencial de difusión en sentido más amplio y de divulgación es uno de los que tiene, porque claro, encaja con algunas de las características del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces, no es extraño que muchas de esas ofertas y esas iniciativas de creación de MOOC se hayan orientado en esa dirección. Ahora, que yo creo que las enseñanzas que tiene para las universidades todo el fenómeno va más allá de concluir que ese sería su lugar exclusivo. Yo creo que ahí tiene un papel importante, pero no necesariamente tiene por qué estar limitado a ello, ¿no? Y la otra, que es mucho más específica, hombre, yo es que el que los profesores de las universidades presenciales sean tutores en la UNED, yo no lo interpreto como colaboración institucional, es un beneficio mutuo, quiero decir, es un beneficio del profesorado que lo hace, que tiene una actividad diferente de la que es la universidad presencial, recibe una remuneración por ello, alta o baja, ese es otro tema, y por supuesto no es obligatorio, ni tampoco, yo no creo que en principio estuviese pensado, cuando se montó el sistema, que ese fuera la mayor parte del profesorado tutor. De hecho, no lo es, pero bueno, pero es significativo. Pero hay muchos tutores de la UNED que son profesores
de enseñanza secundaria, muchos. Hay un número bastante importante que son funcionarios no docentes, magistrados, en fin, de los cuerpos más diversos. Pero, hombre, yo creo que eso no. Yo cuando hablo de cooperación institucional no me refiero a eso, que eso es otra cosa, eso es fruto de cómo surgió la UNED y además da igual, quiero decir que si no fueran profesores de otras universidades, pues podría ser gente, como hacen algunas otras universidades privadas, que contratan para eso, ¿no? Yo cuando hablo de otro tipo de cooperación es lo que con alguna universidad ya hemos hablado, y es decir, oye, nosotros queremos hacer algunas cosas que nos parece una tontería tener que desarrollar nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un gran centro de producción de medios audiovisuales, que tenemos hasta un estudio específico de producción de minivídeos para este tipo de cosas. Dice, ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no profesores vuestros, profesores nuestros, lo hacemos conjuntamente y tal? Y se han hecho algunas iniciativas de ese tipo. Yo me refería más a ese tipo de cosas, ¿eh? Yo creo que casi, si os parece, lo podríamos dejar aquí porque si no el tiempo va a ir un poco justo. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias al profesor Tiana por su participación y por haber aceptado enseguida y por su magnífica conferencia. Bueno, para mí ha sido un gusto, ¿eh? Así que muchísimas gracias.